El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:06 en la mañana. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad Radio. A los tiempos vamos a tener oportunidad de dialogar con Yanine Cruz, asambleísta de la provincia de Loja, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Buenos días, estimado Fabricio. Qué gusto poder saludar y un abrazo a todo el país que se enlace en este importante medio de comunicación. Gracias. Vamos a hablar de algunos temas legislativos, algunos temas que se están analizando en la Comisión de Educación, pero permítame, por favor, empezar por el tema político. A ver, en las últimas horas, digamos, uno también trata de informarse de los movimientos legislativos, de lo que está ocurriendo tras bastidores. Conocí, y esto lo publiqué ayer en mi cuenta Twitter, que en la propuesta original para reorganizar la Comisión de Fiscalización, en la lista que había preparado el asambleísta Pavel Muñoz como propuesta para las bancadas, sugería los nombres de Héctor Yepes y de Yanine Cruz como representantes de Creo en la Comisión de Fiscalización, y que el coordinador de la bancada de Creo, el asambleísta Luis Pachala, había señalado que no, porque los asambleístas Yepes y Cruz ya no son parte de Creo. Con este antecedente yo le pregunto, ¿usted sigue siendo parte de Creo o ya no, asambleísta Yanine Cruz? Bueno, primero tengo que responder en honor a la verdad. Nunca tuve un diálogo con el asambleísta Pavel Muñoz. Sin embargo, agradezco que haya considerado mi nombre. Esto habla muy bien de él porque reconoce también el proceso de fiscalización que ha sido muy clara en el anterior y con este gobierno. Frente a esto, decirle que la Comisión de Fiscalización ha sido una de las comisiones más criticadas, pues justamente por el blindaje. Y creo que en este acto democrático lo justo era que se den nombre de legisladores que no tengan temas pendientes con la justicia, temas pendientes con el reparto y más aún con una comisión donde ha sido duramente criticada por no asumir lo que los ciudadanos esperaban, ser independientes frente a la negligencia. Decirle que yo tengo muy buena relación con los legisladores del bloque, no he sabido que estoy fuera del bloque, no ha existido tampoco un comunicado, y frente a esto, pues, me parece que a veces las actuaciones de Yanine Cruz han sido pegadas a un proyecto político con los ciudadanos y quizás eso sea de alguna molestia para cierto sector. Sin embargo, me parece que en un acto democrático hay que saber entender y comprender esta clase de situaciones. Pero le insisto, usted sigue siendo parte del bloque de Creo. A ver, yo no soy afiliada a Creo, primero. Segundo, pero era parte del bloque, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Claro. Frente a esto, las decisiones que las vengo tomando ha sido a manera de poder articular. Hay algunos temas que hemos puesto a consideración de todo el bloque y hemos asumido cuando es consciente ese voto en el bloque, y cuando tengo quizás alguna cuestión o crítica, he asumido mi votación independiente. Ustedes lo vienen viendo en varias votaciones, así que en ese sentido no hay ninguna un problema interno. De hecho, me llama la atención que haya sido el asambleísta Pachala quien asuma de que no estamos al frente del bloque. No sé si a lo mejor él lo hizo público. Él tendrá que en este caso responder frente a esa toma de decisiones. Me parece que sería un acto totalmente reprochable que asuma algo cuando no, en la realidad no ha pasado. Quizás sea uno de los temas por sostenerse en la Comisión de Fiscalización. No sé qué más podría responder. Se lo voy a poner de otra manera. ¿Usted entonces hoy actúa como independiente o usted sigue los lineamientos de la bancada de Creo? Bueno, siempre he sido independiente, muchas de las veces las votaciones. Ha habido votaciones que teníamos que articular con la bancada y en este caso no solamente con el bloque Creo, sino en busca de la aprobación de ciertas leyes, pues con otros bloques. He venido votando con el bloque Creo, pero cuando no he estado de acuerdo, he sido totalmente independiente. ¿Le sorprendió a Yanine Cruz el hecho de no haber sido considerada como candidata a la reelección como asambleísta por Loja? A ver, yo he sido muy respetuosa de las decisiones de las diferentes directivas provinciales. Frente a esto, como le decía Fabricio, yo no he sido afiliada a esta organización y me parece que dentro de la decisión que han tomado ha sido muchas de las veces por mi postura crítica
y para hacerlo más franca frente al cuestionamiento al manejo económico del país. Si bien es cierto, he sido una de las que ha criticado duramente el quehacer por parte del ministro Martínez frente a la Comisión de Educación, porque no estaba de acuerdo en cómo se reducía el presupuesto educativo, yo fui la única asambleísta del bloque, creo que en la Comisión de Educación firmé el juicio político. Si eso fue uno de los argumentos, quizás para no considerar el nombre, pues entendería. Sin embargo, me parece que ellos han puesto a personas que puedan estar de acuerdo a sus objetivos a futuro. Sin embargo, me parece que el planteamiento que lo vengo realizando desde la Comisión de Educación, sumado a las voces de otros sectores, pues ha sido justo, y en ese sentido estoy con la conciencia tranquila del trabajo que se viene realizando. Así que yo realmente he considerado que las decisiones que he tomado, creo, serían bajo su responsabilidad. Aquí deberían ellos responder el por qué o por qué decidieron por tal actor o alguna lideresa que esté al frente de la organización para candidatizarse. ¿Qué expectativa tiene usted de la nueva comisión de fiscalización que, digamos, reformuló su composición, ¿no? La comisión que estuvo hasta el lunes tenía 6 legisladores de Alianza País, en total 13, pero claro, tenía 6 de Alianza País, hoy tiene 2 de Alianza País, 2 de Creo, 2 del Partido Social Cristiano, 2 del Bloque de Integración Nacional, 1 del BADI, que me extrañó, me llamó la atención que esté el BADI ahí, y 2 de Revolución Ciudadana. ¿Qué expectativa tiene usted de esta nueva comisión de fiscalización que el día de hoy entiendo que está sesionando ahora mismo para elegir a su nueva autoridad, a sus nuevas autoridades? Bueno, espero no equivocarme, Fabricio, espero que la receta no sea más complicada que la enfermedad. Primero, porque dentro de los objetivos para reconformar la Comisión de Fiscalización estuvo claramente evidenciado de que se necesitan figuras que no vayan a la reelección y personas que no estén involucradas en temas de reparto. Frente a esto, hay algunos nombres cuestionables que desde la propia ciudadanía, desde los propios medios de comunicación. Yo le digo algo, más allá de la Comisión de Fiscalización, creo que es una responsabilidad de nosotros. Aquí yo le digo, nosotros cuando planteamos juicios políticos sabíamos de las negligencias de los diferentes ministros. Y yo fui parte de un proceso del juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Cuando se blindaron esta clase de decisiones, cuando había un informe, por ejemplo, de mayoría de los integrantes que pedía la destitución, me llamó la atención la manera de cómo cambiaron el voto de la noche a la mañana. Y evidentemente yo fui una de las primeras que hablaba del reparto en la Comisión de Fiscalización. Entonces, yo creo que por un acto de decencia con el país, y le digo que ese 2% que tanto habla a los ecuatorianos de que goza de credibilidad, ha sido ganado a pulso, ha sido ganado realmente para sostener que la Asamblea Nacional no todos somos calificados como asambleístas del reparto y que no todos estamos bajo las directrices de cierto ministro o ministra. Y frente a esto, pues yo espero que por lo menos los integrantes de esa comisión puedan darle la cara al país y puedan demostrar primero la honestidad en su trabajo y poder dar el juzgamiento necesario en el informe para poder juzgar a los pésimos ministros que tenemos. Usted sabe que viene también en camino el juicio al ministro Martínez. Claro, que no ha sido calificado por el CAL. Ese proceso quedó pendiente en el CAL. Calificaron el de Cristian Cruz y el de María Paula Romo, pero en el de Richard Martínez. Espero que obviamente califique para que aterrice en esta comisión y ver realmente quién defiende a la negligencia por parte del ministro Martínez, y más aún cuando hay escándalos por parte de legisladores que están siendo duramente cuestionados, pues veamos si realmente los legisladores tienen la fortaleza y la valentía de criticar en casa a quienes han actuado de manera irresponsable. ¿Usted cree que tiene posibilidades, que tiene futuro el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que ya está en fiscalización? ¿Va a ser la primera tarea que va a conocer la nueva comisión que se está instalando el día de hoy? Tiene que hacerlo. Me parece que los elementos están a la vista. Y segundo, si usted me permite, debía haber empezado primero por lo importante que era saludar a los médicos, a los posgradistas y a los becarios que fueron vilmente ayer amenazados cuando tenían su justo derecho de activar una protesta social pacífica. Y esto habla justamente del teje-maneje de cómo ha manejado el ministerio en este caso. Nosotros estamos en la espera de que se pueda buscar una sanción a los ministros, y no por un tema de venganza, ojo. Fabricio, creo que los ciudadanos están cansados de la impunidad.
Y esto será un referente para los gobiernos a futuro, de que ningún ministro puede estar por sobre las decisiones populares y más aún frente a un sistema que a favoritismos ellos compran los votos para poder mantener un sistema de blindaje. Así que en ese sentido, todo rechazo a estas actitudes y por supuesto la comisión tiene que calificar los juicios frente a lo que se viene porque es evidente el mal manejo en este gobierno, sobre todo de ciertos ministros que están en este gobierno. ¿Le llamó la atención que el CAL no haya calificado la semana anterior los pedidos de juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, asambleísta Yanine Cruz? Por supuesto, yo varias veces he insistido con cartas al propio presidente de la Asamblea porque no puede ser posible que califiquen ciertos juicios y otros juicios gocen de impunidad. ¿Por qué no se dio el mismo tratamiento, por ejemplo, al ministro de Finanzas? Cuando hoy vemos que muchos maestros están impagos porque no tienen qué comer y porque no hay cómo pagar las deudas, y ha sido tan insensible, no solamente desde el manejo de finanzas, sino también desde el blindaje que se le puede dar desde el CAL. Es realmente complicado entender cómo pueden justificar lo que a la luz de todo un país se ha evidenciado, un pésimo manejo. Y yo quiero decirle algo, Fabricio, siempre que yo tengo la oportunidad de hablar de estos temas, me parece que nos están tomando el pelo a los ecuatorianos. Usted recuerda que el propio presidente en una rueda de prensa señaló que le dejaron la mesa servida, que estamos pasando temas muy complicados económicamente. Y antes de la pandemia se hizo un recorte al tema educativo, donde hubo los años de austeridad, donde hubo el manejo para evitar que ese dinero vaya a sobreprecio. Entonces, de ninguna manera ahora pueden justificar que se mete la mano a la salud y a la educación porque no hay dinero. Sabemos que la pandemia lamentablemente nos tiene de rodillas, no solamente al Ecuador, sino a todos los países, pero frente a esto, no ha presentado una propuesta para poder buscar la renegociación cuando tuvo la oportunidad, por ejemplo, tratar de cuidar el tema del endeudamiento. A futuro estamos totalmente vendidos a varios organismos internacionales y la pregunta es, ¿qué se le va a heredar a esas futuras generaciones? No solamente estamos pensando en este gobierno y en las pésimas decisiones, sino lo que se viene para las generaciones venideras, ¿no? Claro, yo en el comentario precedente al inicio de este espacio de noticias también me hacía una pregunta. No hay plata para pagar a los médicos posgradistas, pero hay plata para la corrupción. O sea, y hay un entramado, en estas horas es un escándalo donde están ex asambleístas y aparentemente asambleístas que todavía están en funciones y que están siendo indagados, que querían cobrar cheques de Ban Ecuador y que querían estar en los contratos de un hospital. O sea, hay plata para la corrupción, pero no hay plata para pagar a los médicos posgradistas y también a los maestros. Así es, pero si usted analiza, yo en los primeros meses de la pandemia, con mi equipo de trabajo, analizamos cada uno de los contratos que se dieron por emergencia. Fueron aproximadamente 2.000, de hecho hay un observatorio de contratación pública, que no se canalizaba esto para priorizar el tema de la pandemia. Por ejemplo, por ponerle un caso, el tema de inmobiliar. Para él era muy importante pagar un plan de monitoreo de medios que poder este presupuesto poder ahorrarlo o desviarlo de manera positiva para poder apalear la pandemia, como por ejemplo inmobiliar, tratar de contratar seguros en más de 2 millones de dólares. Entonces no se canalizó, no se hizo de manera responsable el manejo económico y claro, nos tratan de endosar hoy a un país que está sin posibilidades laborales, en burocracia, atrasos mensuales de más de 300 millones, seguridad social de más de 1.300 millones, no pago a los gobiernos autónomos descentralizados, una deuda con el magisterio de 160 millones. ¿Algún problema? Se me quedó congelada la asambleísta Yanine Cruz. Estamos conversando con ella en esta mañana. ¿Algún problema con el internet? Vamos a procurar solucionarlo lo antes posible para seguir conversando con la legisladora Yanine Cruz, que está justamente aquí en este espacio de noticias en la primera hora. Vamos a ver si logramos recuperar. Ya creo que la recuperamos. ¿Ahí me escucha, asambleísta Yanine Cruz? Sí, por supuesto. Se me había quedado congelada. Siga, por favor. Bueno, entonces yo le decía que el manejo de finanzas ha sido muy complicado y frente al análisis de varias contrataciones en el sistema público es muy cuestionable. Y mire, lo más fácil fue reducir 1.000 millones del presupuesto educativo y no tomar decisiones, por ejemplo, para poder sobrellevar esta pandemia. Me parece totalmente indolente. Hoy estamos, por ejemplo, en la sierra iniciando una nueva jornada académica y mire usted,
los maestros que tienen que comprar el plan de internet, son los maestros que tienen que tener dispositivos para poder sobrellevar las clases. Entonces sí es complicado saber que el gobierno no ha actuado de manera sensible, humana. Lo que ayer pasó con los posgradistas es el fiel reflejo de lo que piensa este gobierno. Si la gente sale a protestar es porque está desesperada, porque necesita realmente calmar sus necesidades en el hogar. No es que lo hacen por tratar de buscar un caos. O sea, ese discurso ya no sirve. Hoy más que nunca se necesita centrarnos en poder mantener un Estado que garantice los derechos y no los violente. Realmente yo coincido en que la factura no se le tiene que pasar a los ciudadanos. Hubo plata para robar, hubo plata para el sobreprecio, hubo plata para ciertos sectores y amigos del gobierno, pero no había plata para maestros, para los posgradistas. Y lo más doloroso es que en plena crisis se cortaron muchas posibilidades laborales, y entiendo que la situación económica ha sido muy complicada, pero para eso se necesitaba liderar al frente de las carteras de Estado gente responsable, gente proba y gente que tenga esa sensibilidad también para tomar decisiones desde el escritorio. Lamentablemente eso no hemos evidenciado en este gobierno. Correcto, dejemos esos temas, hablemos de algo tal vez más propositivo que tiene que ver con la legislación. Usted es vicepresidenta de la Comisión de Educación. Ahora mismo este órgano parlamentario está trabajando en un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y allí, por ejemplo, hay un acápite que entiendo usted ha propuesto que tiene que ver con un mecanismo para la protección de la violencia educativa y de la educación inclusiva. ¿Qué significa esta propuesta sobre la que está trabajando la Comisión de Educación asambleísta Cruz? Bueno, primero quiero decirle que hemos trabajado meses con aporte de organizaciones de la sociedad civil, con organismos internacionales. Hay casos dolorosos, Fabricio, que no podemos dejar de mencionarlos, como el caso de la joven Paola Guzmán, la adolescente que se quitó la vida tras el acoso y el abuso sexual por parte del vicerrector. Este caso llegó a la Corte Interamericana y usted sabe que se determinó la culpa al Estado ecuatoriano. Por eso es que es urgente poder normar en esta reforma a la LOI mecanismos de prevención. El caso que conmocionó al país, el caso de la niña Emilia Benavides, quien a sus 10 años fue víctima de secuestro cuando salía de clases y que lamentablemente la encontramos después de algunos días sin vida, o el caso del Principito, 41 niños también que fueron abusados en su aula en las clases del año 2010 y 2011. Las cifras realmente del Ministerio de Educación son alarmantes. Desde 2014 hasta el 2020 se receptaron, imagínese usted, 10.600 denuncias de violencia sexual, de las cuales se registran casi 11.000 víctimas en total. 3.000 de estas se refieren a los casos en el interior del sistema educativo. No puede ser que cuando uno permite que su hijo vaya a clases, esté exponiéndose a peligros. Es por eso que dentro de las reformas se determina la capacitación a docentes, a servidores del sector educativo, además de orientación y asistencia a las víctimas y a sus familias. También garantizar a los docentes el derecho también de contar con un apoyo jurídico, psicológico y estabilidad laboral en el caso de denunciar violencia y acoso escolar. Entonces, ha sido realmente uno de los capítulos más sensibles que lo hemos trabajado con organizaciones en defensa de los derechos, y frente a esto, pues, se establecen varios programas y actividades de sensibilización contra la violencia y el acoso escolar. Yo creo que hablar de estas violencias, hablar de estas víctimas, de estos niños, niñas y adolescentes, nos tiene que dejar un precedente importante para que estos casos tan dolorosos no se vuelvan a replicar. Y por supuesto, dentro de esto también se mantiene algunos cambios en las juntas distritales, en la resolución de conflictos y sobre todo en los departamentos de consejería estudiantil. El reto de esto es justamente buscar un ambiente mucho más propicio para que nuestros niños se encuentren seguros. Ahora, ¿esto podrá ser aplicable en el contexto que estamos viviendo hoy? No tenemos clases presenciales, es una realidad totalmente distinta, no sabemos cuándo los estudiantes volverán a las aulas. ¿Cómo instrumentamos esto en la práctica en estas condiciones, asambleísta? Bueno, hemos pedido información, por ejemplo, al Ministerio de Educación. Usted sabe que esta pandemia ha agravado la violencia intrafamiliar, y frente a esto hay protocolos que se deberían cruzar con información con el ministerio, en este caso, para analizar la violencia. Lamentablemente no hemos estado preparados para buscar una alternativa y evitar esta clase de situaciones. Adicional a esto, yo quiero decirle a usted que antes de la pandemia existía violencia y
y no estamos hoy exentos, por ejemplo, del ciberacoso, que ha sido uno de los temas que están poniendo en mesa de debate muchos padres de familia, o por ejemplo, ¿cuál sería la posibilidad de que un estudiante esté al frente de una computadora? Si bien es cierto, el Ministerio de Educación hace pocos días sacó un enunciado de cuánto serían las horas de un niño, no más de 2 horas frente al computador. Pero frente a esto también quiero decirle, yo hace pocos meses presenté una reforma a la ley de telecomunicaciones donde se obliga al Estado a garantizar el acceso al Internet. Solamente el 16%, Fabricio, del sector rural accede a este servicio, y de ninguna manera podemos nosotros dejar de lado a las empresas transnacionales, a las empresas que cuentan con un gran capital, para que no dejen de ser responsables con ese sector. Así que hay muchos temas sensibles frente a esto, pero lamentablemente los casos de violencia son elevados, y frente a esto hemos visto cómo el Estado ha dejado desprotegida a muchas víctimas. Después de la situación de Paola Guzmán, a ver, lo de Paola Guzmán no es reciente, eso data del año 2002. En 2005, la señora Petita Albarracín, que era su madre, se quedó prácticamente en indefensión porque resulta que el proceso prescribió, tuvo que acudir a instancias internacionales. Por primera vez, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia contra un Estado por un caso de violencia en el contexto educativo. Pero digo, en estas casi 2 décadas, a partir de la denuncia vinculada al caso de Paola Guzmán Albarracín, y en los últimos meses se ha hablado tal vez de reformular la situación en el sistema educativo, más allá del proyecto que usted está elaborando, a nivel de política pública. ¿Hay algo distinto o no, asambleísta? Bueno, realmente dentro de las reformas, primero tenemos que entender que el salario del maestro ha sido totalmente mal remunerado. Desde ahí partamos para poder dignificar primero el trabajo de un maestro, y segundo, hay un tema que no podemos dejar de criticarlo, es la despolitización de la educación. Usted sabe que lamentablemente a las zonales o los distritales de educación ha servido para una plataforma política, pero no ha existido personas probas que estén al frente de un manejo de un sistema educativo. Existen todavía excesos, y frente a esto la reforma a la LOI contempla un mejor mecanismo, hablando desde la recategorización, dignificar el trabajo del magisterio, pasando por el tema de la sectorización, y esto tan importante que hablamos del cuidado y la prevención del tema de violencia escolar. En el sistema educativo hay mucho por hacer, y yo le digo, esta pandemia nos ha expuesto duramente en cómo estamos con un sistema totalmente descompuesto, que no se da la garantía para poder dar oportunidades de un sistema de educación de calidad. Sin embargo, hay que saludar el hecho que muchos docentes hacen todo lo posible por dar un cambio, por dar a estas generaciones uno de los mejores temas de aprendizaje. Simplemente las limitaciones nos ha permitido reconocer que estamos en un estado totalmente en indefensión frente al tema educativo. Mire usted, tenemos un recorte del presupuesto de más de $1.000 millones, donde se han terminado proyectos de asistencia a niños de 2 y 4 años. ¿De qué garantía? Si nosotros no invertimos en educación, no vamos a mejorar estas condiciones. Así que el tema de una política pública, por supuesto, pero basando primero en el respeto al magisterio, y segundo, despolitizando la educación del mal manejo de cualquier gobierno, ¿no? Correcto. Asambleísta Cruz, le agradezco mucho por estos minutos que nos ha facilitado para hablar de los temas legislativos y políticos. Que tenga una buena mañana. Un abrazo a todos ustedes, qué gusto. Gracias. Yanine Cruz, asambleísta por la provincia de Loja, es vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación, conversando aquí en A Primera Hora justamente sobre los temas legislativos. Miren ustedes, la necesidad de reformular la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y también sobre los temas de fiscalización.